Bueno, como les decía, vamos a hacer una presentación en relación a un caso que yo he tenido la ocasión de tratar de un trastorno específico del lenguaje. Bueno, el trastorno específico del lenguaje, vamos a ver que la terminología está actualmente cambiando y vamos a ver que a lo largo de esta sesión que yo voy a impartir, se está utilizando ya en el ámbito, sobre todo anglosajón, el término trastorno de desarrollo del lenguaje. Pero bueno, vamos a remontarnos al inicio. Históricamente, la terminología del trastorno específico del lenguaje se ha venido utilizando diferente terminología. En el caso concreto, inicialmente se llamaba fase infantil, posteriormente a fase del desarrollo. Si estáis viendo la pantalla podréis ver un poco quiénes eran las personas que utilizaron o introdujeron estas terminologías. Afasia congénita, y es un término que se utiliza todavía en algún momento en algunos libros, disfasia. Bueno, en el año 2015 el comité de la Asociación Española de Logopedia, Fonoaudiología y Audiología y Iberoamericana de Fonoaudiología consideró que se debía mantener el término TEL. ¿Por qué? Por diversos motivos. Por un lado, porque tenía una mayor aceptación general, generaba un mayor número de entradas como término de búsqueda bibliográfico y parecía definir de forma más correcta la población. Aquí, si estáis viendo la pantalla, veréis que hay un documento de consenso que se publicó en la revista Logopedia y Foniatría y Audiología en el año 2015 y que todavía está vigente, al menos en nuestro entorno cultural y lingüístico. Bueno, el trastorno específico del lenguaje se define como una alteración significativa en la adquisición y desarrollo del lenguaje que no está justificada por ninguna causa física, neurológica, intelectual ni sensorial y se han producido las condiciones adecuadas a nivel educativo. Este comité de expertos elaboró en este documento y sentó las bases un poco para definir criterios de inclusión y exclusión en relación al diagnóstico del TEL. En relación a la capacidad lingüística, se considera que un niño tiene un trastorno específico del lenguaje cuando su puntuación en los test del lenguaje aparece una desviación de 1,5, de una desviación estándar o más baja. Eso quiere decir un percentil por debajo del 7,5. Cuando nos encontramos con el perfil de inteligencia no verbal, en este caso medida, por ejemplo, con el WIS, la prueba de inteligencia para niños, el CI manipulativo, si es superior a 75, ya es un criterio de exclusión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, bueno, perdón, no es un criterio de exclusión, sino que por debajo de 75 sí que sería un criterio de exclusión, lo contrario, lo que acabo de decir. Si el niño tiene una hipoacusia, una sordera, sí que es un criterio de exclusión en este caso, y así como si tiene un daño neurológico que se ha podido medir entre una prueba radiológica, y también se excluiría de este término lo que sería un autismo, aunque sea leve, tipo Asperger. ¿De acuerdo? Bueno, según este comité de expertos, como digo, para que el diagnóstico de TEL se pueda fijar, el lenguaje tiene que ser la dimensión más significativamente afectada, pero aún así no se pueden excluir otro tipo de trastornos como el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, la dislexia, la disgrafía, el trastorno del procesamiento auditivo, que en todo caso en los informes deberían aparecer como trastornos comórbidos. A lo largo del tiempo la terminología y como vamos a ver ha ido variando, pero también los subtipos de trastorno del lenguaje. Entonces, inicialmente había 6 subtipos, como veis, podéis ver aquí en la pantalla, y realmente estos 6 subtipos han ido reduciéndose. En un primer momento ya los subtipos que aparecen de color gris, aquí, marrón, dispraxia verbal, déficit de programación fonológica, agnosia verbal y déficit semántico pragmático, ya no se consideraban, no se consideran lo que sería trastorno específico del lenguaje. Entonces, dentro de estas categorías que ya del año 83 provenían, este comité de expertos, como digo, se
decantó únicamente por incluir dos subtipos, que serían el déficit fonológico sintáctico y el déficit léxico sintáctico. Ahora vamos a ver un poco en qué consiste cada subtipo, ¿no? Bueno, esto lo vais a ver, como veis, tenéis abajo una referencia de lo que sería el artículo correspondiente para poder seguir todo esto. Bueno, aquí, como veis, estos subtipos, lo que os he dicho. Bueno, básicamente el fonológico sintáctico, por una parte, encontraríamos niños que tienen retraso en la adquisición y desarrollo fonológico. Los procesos fonológicos de simplificación del habla están todavía presentes y existe un déficit a nivel de conciencia fonológica, tanto a nivel de recepción como de producción. En cuanto a la morfosintaxis, la expresión es deficiente, tienen pobres recursos y es rudimentaria, presentan agramatismo, que es decir, que no conjugan bien los verbos, faltan las palabras función, los artículos, las preposiciones, omiten estas palabras función en muchas ocasiones, tienen dificultades también de comprensión cuando las estructuras sintácticas son más complejas y tienen mayor dificultad en enunciados largos y también cuando están descontextualizados. En cuanto al léxico y semántica, el vocabulario expresivo es pobre, existe un déficit en comprensión y producción muy notable en el discurso, sobre todo narrativo, y a nivel de pragmática tienen dificultades en captar mensajes y que están fuera de un contexto muy adecuado y, por ejemplo, los proverbios, las frases hechas, los modismos, todo esto suele estar alterado. El léxico sintáctico, la diferencia es que no suelen presentar problemas de articulación, o sea, no hay presentes, por ejemplo, dislalias, que son defectos de la articulación de la producción de los sonidos del habla, rotacismo, el lambdacismo, etcétera, pero tienen problemas de lo que sería evocación a nivel léxico, sobre todo. Utilizan también de forma adecuada los marcadores fonológicos y presentan déficit de expresión. A nivel léxico-semántico, la comprensión es normal de palabras sueltas, pero luego tienen limitaciones en la expresión, porque tienen un vocabulario pobre, y a nivel de pragmática no existen datos actualmente relevantes en este sentido. Bueno, existe una mayor prevalencia entre los TEL y las alteraciones, como he dicho, son principalmente en la fonología y en la sintaxis, y una menor prevalencia entre los TEL léxico-sintácticos, y principalmente el problema sería no de tipo fonológico, sino de tipo léxico y de tipo morfológico. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, por ejemplo, el DSM-5 y el CIE-10, que son las guías, digamos, de referencia, no incluyen en las clasificaciones el término trastorno del lenguaje o trastorno específico del lenguaje o trastorno de desarrollo del lenguaje hasta ahora, ¿no? El CIE-10, por ejemplo, aparece una categoría que es F80, que sería trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje. El CIE-10, y el DSM-5 estaría todo englobado dentro de lo que serían trastornos del neurodesarrollo, y dentro del trastorno del neurodesarrollo pues estaría el trastorno del lenguaje, pero no especifica ni el tipo ni el subtipo. No especifica ningún subtipo. Básicamente el DSM-5 lo que nos dice es lo siguiente. Para clasificarlo de esta manera, pues se presentan dificultades persistentes en la adquisición y uso del lenguaje a través de diferentes modalidades, presentan un vocabulario reducido, una limitada estructura de frase y errores en el discurso. Asimismo, las aptitudes de lenguajes, cuando están cuantificadas mediante test estandarizados, están por debajo de lo que sería esperable en relación a su edad cronológica. Y el inicio de los síntomas se produce en un momento temprano del desarrollo. El resto de características son las que ya hemos hablado, no tiene que haber ningún déficit sensorial a nivel auditivo, ni ninguna causa médica de tipo neurológico, ni una discapacidad intelectual, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno,
Pero ahora sí que ya vamos a entrar un poco el cambio de terminología que existe actualmente. Aunque, como he dicho, el consenso que existe a nivel hispano, por así decirlo, todavía se utilizaría el término trastorno específico del lenguaje. A nivel anglosajón ya se está utilizando lo que sería trastorno de desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Pues por diversos motivos. En primer lugar, porque se ha demostrado, hay diversos artículos que han demostrado que el niño con TEL, no solamente, o con TDL, no solamente presenta un déficit en el lenguaje, sino que aparecen también dificultades en funciones sensoriales y motoras, en habilidades cognitivas, como veis aquí, procesamiento fonológico, la atención auditiva, la conciencia fonológica, la memoria de trabajo fonológica, etcétera. Tienen dificultades a nivel de atención, funciones ejecutivas, la capacidad para planificar sobre todo el lenguaje y que tenga una cierta coherencia estructural. Presentan también problemas de lectura y escritura, que hemos visto que también serían trastornos comórbidos, y todo eso también lleva las consecuencias de una alteración en el lenguaje, en el desarrollo del lenguaje, pues conlleva una serie de alteraciones también a nivel emocional, se relacionan menos, social, conductual, presentan una conducta, como decimos aquí, con rabietas, se enfadan, y a nivel emocional también tienen cierta frustración lógica porque no pueden comunicarse igual que el resto de niños. ¿Sí? Bueno, esto es una muestra pequeña de algunos artículos que, como digo, hacen referencia a una serie de alteraciones cognitivas añadidas a lo que sería el trastorno del lenguaje, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este artículo del año 2013 de la revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, una revista de referencia en el mundo hispano en relación a los trastornos del lenguaje y la logopedia, en este artículo se observó que lo que se valoraba es mediante una serie de pruebas destinadas sobre todo a valorar memoria verbal, visoespacial, capacidad de planificación, fluidez verbal, visual, inhibición y alternancias, pues se demostró que los niños con TEL, en este caso, presentaban un rendimiento inferior que los iguales, que no tenían un trastorno del lenguaje, a nivel cronológico de edad me refiero, y sobre todo se observaban déficits en funciones ejecutivas, excepto en planificación, con lo cual se decía que era importante no solamente pasar pruebas de tipo lingüístico, sino que también para complementar el diagnóstico era preciso introducir pruebas de tipo también cognitivo, atención, memoria, etcétera, etcétera. ¿Vale? En este otro estudio también se valoraba las capacidades visoespaciales y lo que se objetivó que, por ejemplo, presentaban déficits en aprendizaje y memoria a nivel visoespacial, y también se hacía hincapié en esto, en el diagnóstico tenía que incluir otras pruebas que no fueran estrictamente, únicamente de índole lingüística. Actualmente, estos artículos que tenéis aquí del año 2016 y 2017 se elaboraron por un comité de expertos en el ámbito anglosajón, sobre todo de Gran Bretaña, en el cual mediante la técnica Delphi, se reunió un comité de expertos para ver si se llegaba a un consenso en relación a la terminología de lo que sería el TEL, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco estos artículos, los podéis consultar online porque realmente creo que se pueden descargar de forma gratuita. Y aquí ya es cuando, digamos, que se empieza a utilizar el término trastorno de desarrollo del lenguaje en sustitución al término trastorno específico del lenguaje, pero la verdad es que ahora mismo conviven por lo menos en habla hispana, ambas terminologías, o hay un uso preponderante de la primera, pero ya se empieza a cambiar, digamos, la terminología. En este caso, ellos comentan a través de estos artículos, de este comité de expertos, de estos documentos de consenso entre expertos, comentan varias cosas. Por un lado, que se trataría de un trastorno severo y persistente, que puede involucrar del lenguaje oral en este caso, claro,
varios componentes del lenguaje en diferente grado, tanto a nivel expresivo como receptivo, y que afecta al desarrollo social o escolar. En este documento Catalyse, las recomendaciones también, bueno, lo que comenta es que los problemas de lenguaje dificultan la comunicación o el aprendizaje, los problemas de lenguaje es improbable que estén resueltos a los 5 años, los problemas no están asociados a otra condición, los niños de 2 a 3 años ya pueden ser diagnosticados si tienen como una pobre comprensión del lenguaje, pobre uso de gestos, o ya existe claros antecedentes de trastorno del lenguaje a nivel familiar de causa genética, probablemente. Si no se tiene ninguno de estos factores, no se les debería diagnosticar hasta los 5 años. Que no se les pueda diagnosticar no significa que no se pueda actuar ya a nivel logopédico en edades más tempranas, cuando se detectan síntomas que parecen que demuestran que el niño tiene dificultades a nivel fonológico, morfológico, sintáctico, etcétera, pues ya es posible y hacer una intervención, aunque realmente el diagnóstico no se va a conseguir probablemente hasta los 5 años, ¿no? Bueno, ¿cómo se conseguiría el diagnóstico? Pues según este comité de expertos, y vamos a ver en la parte de evaluación, pues mediante entrevistas, cuestionarios a padres y maestras, observación directa al niño, test estandarizados. Según este comité Catalyse de consenso, no se distinguirían entre subtipos de trastorno de desarrollo del lenguaje, no como hemos visto en el comité de expertos de la ELFA-IF. La diferencia entre retraso del lenguaje y trastorno del lenguaje no tiene tampoco una clara evidencia científica. Y en este caso ellos lo que dicen es que si hay un diagnóstico de trastorno del desarrollo del lenguaje, pues tendrías que poner en un informe, tendría que poner niño con trastorno de desarrollo del lenguaje y tendríamos que hacer énfasis en la alteración que presenta, si es en la fonología, si es en la sintaxis, si es en la morfosintaxis, si es en la pragmática, si es a nivel léxico-semántico, etc. Pero no distinguiríamos, como hemos visto antes, entre dos subtipos, sino que todo sería trastorno de desarrollo del lenguaje con afectación en ciertas áreas. Bueno, en este cuadro que podréis ver también en el documento Catalyse de Bishop, que aparecerá al final de esta presentación en la bibliografía también, vemos cómo el trastorno de desarrollo del lenguaje se sitúa en el margen superior izquierdo, en áreas de alteración. Estos serían todos los trastornos del lenguaje y el habla y la comunicación. Y habría un punto en común con los trastornos del habla, que sería la fonología. Y bueno, y luego habría otro tipo de alteraciones que no serían de desarrollo del lenguaje, que serían alteraciones del lenguaje, por ejemplo, asociadas a condiciones neuromédicas del tipo que sea, por ejemplo, en el síndrome de Down o cualquier síndrome que también incluye alteraciones del lenguaje. En el CIE-10, en el CIE-11, que todavía no está publicado, pero si entráis en la página web del CIE-11, veréis que ya existe una entidad diagnóstica que sí que es trastorno de desarrollo del lenguaje. Dentro igualmente de trastornos de neurodesarrollo, pues vais a ver que dentro de trastornos de desarrollo del habla o del lenguaje, pues tenemos esta categoría diagnóstica y digamos los criterios de inclusión y exclusión serían muy similares a los que hemos comentado o he comentado con anterioridad. Bueno, la prevalencia se situaría en torno al 7%. Hay diferentes estudios en lengua inglesa. Por ejemplo, hay estudios de 7%. En lengua española, autores de índole nacional española, como Miquel Serra, situaba en torno al 3%. Afectaría igual a ambos sexos, pero es más probable en el sexo masculino que en el femenino. Y existe una mayor prevalencia de personas con historia clínica familiar ligada a problemas de aprendizaje del lenguaje. Se calcula que entre un 25 y un 75% de los niños con trastorno de desarrollo del lenguaje tienen un familiar de primer grado con problemas lingüísticos.
El trastorno del lenguaje, pues, por lo que habéis oído hasta ahora, es un trastorno muy heterogéneo, ¿no? Que incluye alteraciones en diversos componentes del lenguaje, la fonética, la fonología. eh, Realmente pueden convivir alteraciones en todos estos campos, ¿no? O puede ser que solamente haya alteraciones a nivel morfosintáctico y fonético-fonológico, ¿no? La pragmática, lógicamente también se altera el desarrollo de la lectura y el desarrollo de la escritura y otros aspectos, ¿no? Sobre todo, observamos niños que tienen errores que no son acordes a su edad cronológica, si son por ejemplo, regularizaciones de tipo morfológico, no, tiene muchas dificultades para concordar el género y el número, tiene dificultades para incluir los verbos auxiliares, para las designancias verbales, por ejemplo, confunden mucho, están hablando de algo que está ocurriendo ahora y utilizan un verbo en pasado o utilizan un verbo pasado para hablar de algo que está ocurriendo ahora, al revés. Faltan muchas palabras función, faltan nexos, ¿no? Conjunciones, preposiciones, son rasgos característicos. También muchas veces presentan dificultades a nivel comprensivo. No acaban de entender lo que le estamos preguntando, lo que le estamos diciendo, sobre todo cuando las frases son complejas desde el punto de vista comunicativo, son frases subordinadas, los elementos de la oración no aparecen de forma canónica, es decir, sujeto, verbo, objeto. A lo mejor el sujeto está el libido no está presente y hay también una oración impasiva. Todo esto les genera mucha dificultad. Cuesta realmente también a veces entender sus propias producciones, ¿no? Por estos déficits a nivel morfosintáctico y también carecen a veces de coherencia argumental y cohesión a nivel discursivo. Su habla puede ser ininteligible, pues presentan una clara desorganización fonológica por estas dificultades a nivel fonológico, ¿no? Fonético, articulatorio, procesos fonológicos de simplificación del habla y tienen también dificultades para producir oraciones por este agramatismo que hemos comentado. El niño muchas veces no tiene claramente dificultades de tipo pragmático e intenta utilizar estrategias compensatorias de tipo gestual. Muchas veces ellos tienen claramente una buena intención comunicativa, lo que les falta es el vehículo que articula el pensamiento desde el punto de vista oral, que sería el lenguaje. Y además, como he comentado hasta ahora, presentan problemas también relacionados con la memoria de trabajo, sobre todo auditivo-verbal, y la atención sostenida. Muchas veces son trastornos comórbidos también al tema déficit atencional, ¿no? También se piensa que tienen problemas en el procesamiento visual y auditivo, que es más lento de lo que se podría pensar en un sujeto normal y cuando los estímulos son presentados secuencialmente, sobre todo si son muy rápidos, pues les cuesta captar la señal. En el lenguaje conversacional normal, lenguaje espontáneo, las señales aparecen de forma secuencial y de forma muy rápida y por lo visto también es una característica. Presentan a menudo déficit de vocabulario, el vocabulario es pobre, problemas incluso para almacenar un léxico, para ir ganando palabras día a día desde que se empieza el desarrollo lingüístico, ¿no? Porque tienen problemas de almacenamiento, organización, a nivel perceptivo puede ser y a nivel también de acceso para poder, pueden puntuar mejor en test de comprensión léxica, pero cuando tienen que denominar imágenes, por ejemplo, les cuesta más que los niños que tienen un desarrollo normotípico. Tienen dificultades para aprender nuevas palabras y muestran dificultades en habilidades conversacionales y de tipo inferencial. Bueno, entre los factores de riesgo, pues nos encontraríamos para que haya, digamos, un trastorno del desarrollo del lenguaje. Hay varios aspectos. Se considera que hay un origen multifactorial y multigenético. Entre otros, por ejemplo, existen factores de riesgo lesional, por ejemplo, anoxia, si el niño es prematuro y hay lesión en áreas cerebrales, pues hay un mayor riesgo
por anoxia, por ejemplo, hay mayor riesgo de que pueda existir un desarrollo anormal. Luego también se ha demostrado que los niños con trastorno de desarrollo del lenguaje presentan una asimetría interhemisférica típica. El planum temporal, que es un área del hemisferio izquierdo próxima a las áreas auditivas primarias y que en la mayoría de las personas tiene un mayor tamaño en el hemisferio izquierdo que en el derecho. En estos niños, en algunos casos, se ha visto que es simétrico en ambos lados y esto no es normal, digamos, ¿no? Luego también hay una hipoactivación de áreas cerebrales relacionadas con el lenguaje, se activa más en el hemisferio derecho que el hemisferio izquierdo, con técnicas de neuroimagen funcional. Y también se ha demostrado que existen factores genéticos que predisponen para la aparición del trastorno específico del lenguaje. Bueno, para resumir, antes de entrar en el caso, indicaros que el TED, trastorno de desarrollo del lenguaje, como he dicho, es un trastorno persistente. ¿Qué quiere decir? Va evolucionando a lo largo del tiempo. El niño con 5 años o con 4 años presenta una serie de dificultades, por ejemplo, de tipo fonológico, morfosintáctico. Y a medida que va creciendo, este tipo de alteraciones fonéticas, articulatorias, fonológicas, etcétera, pueden ir mejorando. A lo mejor resulta que con una edad mayor lo que tienen son problemas más de comprensión lectora, de generación de ideas por escrito, de resúmenes, de redacciones. Es un trastorno heterogéneo porque hay diversos componentes que pueden afectar. Es un trastorno dinámico porque evoluciona a lo largo del tiempo, es complejo, invisible, no es que sea totalmente invisible, pero hay una mayor concienciación a nivel social, al menos aquí en España, con otro tipo de dificultades del aprendizaje, por ejemplo, la dislexia, y en cambio con el trastorno de desarrollo del lenguaje todavía no hay un conocimiento a nivel general. La evolución es lenta en ocasiones, se producen avances, pero no tan rápido como uno quisiera, incluso claro, con la intervención. Y hay un factor también, por lo visto, de tipo genético. Bueno, antes de pasar realmente al caso, os voy a preguntar si por favor me podéis, porque tenéis silenciados los micrófonos, si vais siguiendo a través del chat, por favor. Si podéis contestar a la pregunta que estoy haciendo, si vais siguiendo a través de la presentación que estoy haciendo. Bueno, a ver. Bueno, veo que Inés y Cecilia sí que vais siguiendo. Dulce y Ana y Catherine, ¿vais siguiendo también la presentación? Vale, perfecto. Bueno, ya en todo caso, cuando acabe abriremos un turno de preguntas y voy a empezar ahora con la parte, antes de empezar con el caso, también voy a seguir con la parte de evaluación, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver, ¿cómo evaluaríamos un niño con dificultades de desarrollo del lenguaje? Vamos a ver un poco. Vale. Bueno, por un lado, hemos dicho que es un trastorno muy heterogéneo que presenta mucha variabilidad entre ellos, o sea, no hay dos niños iguales y, por lo tanto, para evaluar necesitamos tanto criterios de tipo cualitativo como, bueno, aquí hay un error. Pone cualitativo, cualitativo no sería cualitativo y cuantitativo para poder diagnosticar. Y estos procedimientos de diagnóstico son complementarios y no son autoexcluyentes. Vamos a ver por qué. Bueno, lo que vamos a valorar, estamos hablando de un trastorno
del lenguaje oral, a nivel expresivo y a nivel comprensivo. ¿Vale? Pues tenemos que valorar, lógicamente, la comprensión y la expresión oral. ¿En qué contextos? Pues a nivel de conversación, narración, o sea, lenguaje espontáneo, a nivel narrativo, pues haremos uso de una serie de estrategias o de imágenes, y a nivel descriptivo también. El grado de dificultad pues vendrá determinado por la tarea específica. Si, por ejemplo, le presentamos unas imágenes porque queremos evaluar a nivel léxico y a nivel fonético articulatorio, será una cosa que si le ponemos una tarea más compleja, en la cual el niño tiene que elaborar un discurso más, o le pedimos que describa una lámina temática, por ejemplo, pero con frases en lugar de con palabras aisladas. Luego también dependerá pues si damos tipos facilitación de tipo visual o no, y si proporcionamos ayuda, por ejemplo, la pista fonética entre una palabra que no puede decir frente a una imagen que le estamos presentando, y yo le presento la imagen de una casa y no me la sabe decir, y yo le digo K, entonces el niño a lo mejor me dice casa, ¿no? Entonces eso sería una pista y bueno, una serie de ayudas, ¿no? Digamos, por así decirlo. Tenemos también, es importante cuando evaluamos, situar al niño en su momento evolutivo. Vamos a ver un poco qué tipo de cosas tenemos que mirar. Tenemos que respetar el orden de adquisición, y muy importante también que cuando estamos valorando niños pequeñitos no nos valen pruebas estandarizadas como las que vamos a ver, no siempre nos valen. Entonces tenemos que valorar en conductas como el niño aprende, ¿no? Cómo el niño se relaciona a través del juego, ¿vale? Y bueno, también tendremos que tener en cuenta el entorno en el cual se desarrolla la evaluación, las diferencias de tipo individual. Tendremos que identificar qué aspectos están alterados y otros preservados, y también tendremos que tener en cuenta aspectos de tipo psicoafectivo y social. En la evaluación vamos a ver un poco a través del caso práctico que vamos a tener que recoger una anamnesis de los datos médicos si es que existen, si ha tenido otitis, si ha tenido alguna alteración, si se ha intervenido, por ejemplo, de algo, no lo sé. Haremos una entrevista con la familia y luego realizaremos una observación no estandarizada y estandarizada. Vamos a ver un poco en qué consistiría. Por ejemplo, he dicho antes que siempre hay que situar al niño en su edad cronológica. Por lo tanto, hay que hacer uso de guías que nos sitúan al niño en esta edad, ¿no? Y también tenemos, aparte de esta escala Haizer-Yevan que veis aquí en la pantalla, pues tenemos pruebas específicas que evalúan los niveles de lenguaje y comunicación de los niños pequeños, que realmente a los jóvenes no les podemos pasar pruebas todavía porque tienen 3 años y medio, incluso más pequeños. Entonces tenemos que usar escalas de desarrollo como MacArthur o Reiner. En esta pantalla vais a ver un poco todas las pruebas que, al menos en habla hispana, en español, tenemos para poder evaluar a los niños. Vamos a ver que hay unas pruebas específicas para valorar la fonética y fonología. Por ejemplo, la evaluación fonológica del habla infantil, que permite ver los procesos fonológicos de simplificación del habla. Voy a citar no todas, pero sí que algunas. Morfosintaxis, pues tendríamos el TSA, el test de sintaxis de agudo. Para nivel léxico-semántico, podemos utilizar el Peabody, que es una prueba de comprensión léxica, en el cual aparecen 4 imágenes. Yo le digo una palabra y tiene que señalar a qué imagen corresponde. Estas son pruebas estandarizadas, baremadas, también en nuestro entorno lingüístico, en español. Y para pragmática vamos a ver el 4, que ahora voy a hablar un poco más tarde. Para comprensión podemos utilizar el test de las fichas, el token test. Para valorar la lectura y la escritura, las pruebas PROLEC-R, PROLEC-SE, para la lectura y depende de la edad, y el PROES para la escritura. Y baterías generales, por ejemplo, tenemos el IPA, el PLON, BLOC, el SELF 4, 5. Voy a hablar posteriormente. Todo esto vais a encontrar un poco la descripción en la guía de evaluación del TEL, en el artículo de la revista Logopedia, Foniatría y Biología que veis a la parte superior de la diapositiva.
Luego también hemos dicho, hecho énfasis en que el trastorno específico de lenguaje ya no sería tan específico, sino sería un trastorno de desarrollo porque incluiría una serie de alteraciones de tipo cognitivo, con lo cual también tendríamos que valorar el rendimiento cognitivo mediante, por ejemplo, la escala Wechsler de inteligencia para preescolar y primaria, el WIPSI, o la escala de inteligencia WIS general para niños, o el WIS no verbal. Serían algunas pruebas. También, por ejemplo, las matrices de Raven. No se trata de pasar todas estas pruebas que veis aquí, pero sí que intentar pasar alguna en concreto. En cuanto a la audición, pues tendríamos que también valorar si el déficit a nivel fonético, fonológico, es un déficit de percepción sensorial y el niño no presenta por otitis, digamos, por mucosidad a nivel de oído medio, pues no presenta una alteración a nivel auditivo. Pues se tendría que intentar también derivar al otorrino para que le haga una prueba audiométrica, en este caso para descartar una pérdida auditiva. Podríamos valorar también memoria, funciones ejecutivas, funciones visoperceptivas y funciones atencionales, como digo, para completar el estudio, el diagnóstico es clínico y no bastaría con una única prueba o, bueno, en principio no tendría por qué ser así, ¿de acuerdo? Bueno, según este comité, el documento de consenso del 2015, sobre el cual empecé a hablar al principio de esta presentación, para ellos indican que para diagnosticar un niño con TEL se requiere que al menos obtenga una puntuación por un punto por debajo del punto de corte en las pruebas morfosintácticas, además de puntuaciones igualmente por debajo en pruebas de tipo fonológico o somántico. Aquí ya lo dice lo que acabo de decir antes, se tiene que evitar el diagnóstico del TEL basado o del TDL basado en un único resultado, ¿de acuerdo? Hablando del SEL4, ellos indican, no sé si es una prueba que conocéis, pero ahora ya existe el SEL5 que se publicó en el 2018. Nosotros, por ejemplo, yo trabajo en un hospital público donde hacemos el diagnóstico diferencial de muchos trastornos del lenguaje y de la lectoescritura, que sería una parte de nuestro trabajo. Trabajamos en todos los ámbitos generales, en adultos, niños, etcétera. Y esta sería alguna de las tareas que realizamos. Utilizamos el SEL4, pero sobre todo también quería indicaros que existe una versión actual. Yo conozco más el SEL4 que el SEL5 y es una prueba que el SEL4 que evalúa las habilidades lingüísticas básicas, el lenguaje expresivo y el lenguaje comprensivo. En este caso el SEL4 es de 5 a 21 años e incluye 18 subpruebas. Bueno, como veis aquí en esta pantalla, pues aproximadamente se tardaría unos 30-40 minutos y evaluaría todos estos niveles que podéis observar en la pantalla de la derecha. También en este comité de consenso se decía que era importante también obtener medidas de memoria a corto plazo, por ejemplo, en repetición de dígitos en orden directo, repetición de pseudopalabras de distinta longitud y memoria de trabajo fonológica, repetición de dígitos en orden inverso y, por ejemplo, cambiar inicios y finales en pseudopalabras. Y además es importante, por ejemplo, utilizar escalas de valoración que se entregarían en este caso a los padres, a los profesores o al propio niño, si en el caso de que sea un niño mayor que ya pueda leer, para tener digamos, una idea real de lo que está pasando en el ámbito familiar y en el ámbito escolar. En este caso, el SELF4 ya incluye unas escalas de valoración del lenguaje y de clasificación pragmática. En cuanto a la intervención, podemos apreciar que, como he dicho al principio, es un trastorno muy heterogéneo, evoluciona a lo largo del tiempo y no siempre las mismas estrategias de intervención que hacemos uso para algunos niños nos funcionarán igual para otros, sino que tenemos que ir adaptando un poco, teniendo en cuenta las características evolutivas también del propio niño. Básicamente lo que vamos a ver ahora con el caso también que voy a presentar
es que vamos a trabajar todos estos niveles. La fonética, la fonología, la morfosintaxis, la semántica y el léxico, la comprensión del lenguaje, nivel pragmático del lenguaje, la lectura, la escritura y también las alteraciones a nivel neurocognitivo, atención, memoria y funciones ejecutivas. Bueno, vamos a ver. No, voy a ver si puedo. Vale. ¿Tenéis alguna pregunta hasta ahora? Bueno, veo que vuestros audios están silenciados. En este caso, no sé si soy yo el que tiene que dar la posibilidad de poder abrirlos, o sois vosotras mismas, vosotros mismos. Bueno, en todo caso, si no tenéis ahora ninguna pregunta en concreto, pues puedo seguir avanzando. En relación al caso práctico, estaríamos más o menos en un poco más de la mitad de la presentación. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues voy a presentaros un caso que tuve de un niño que tuve la ocasión de tratar durante 5 años a nivel privado, no a nivel público, porque como he dicho, yo trabajo en un hospital de la sanidad pública de Cataluña, en España. Este niño acudió a consulta de un centro, digamos, de tratamiento en el cual yo estaba trabajando en ese momento como logopeda. Era un niño de 8 años que había sido adoptado a los 22 meses en Rusia. Era hijo único, castellano hablante. Aquí en Cataluña ahí sí conviven dos lenguas, que es el castellano y el catalán. Era diestro, en este caso, bueno, la familia era castellano hablante en el ámbito familiar. Diestro, no tenía ningún antecedente médico de interés y estaba en tratamiento psicológico, lo único, por miedos nocturnos. Por lo visto, antes de la adopción, había estado en un centro donde, por lo visto, no había recibido una atención psicoafectiva de todo adecuada. Y bueno, ya parece que había habido problemas en ese sentido. Estaba en tratamiento logopédico desde los 6 años en otro centro y cursaba en ese momento segundo de educación primaria, porque había repetido uno de los cursos. Bueno, en este caso, como digo, el niño en este momento que acude tenía 8 años. En la primera fase de la evaluación, en anamnesis, pues yo lo que observo es un poco las conductas bueno, aparte de la historia al médico, pregunto a los padres si tienen antecedentes médicos de interés, el desarrollo a nivel psicomotor, toda una serie de preguntas lógicas en cuanto a evolución, no solamente del lenguaje, sino en general. Observo que los padres son muy conscientes de la dificultad que presenta el niño a nivel lingüístico y están muy motivados para ayudarle. Fueron inicialmente derivados a logopedia por la propia escuela. En el caso inicial, cuando ya tenía 6 años, pues se detectó que había una serie de dificultades. Como no se trata de los padres biológicos, los datos médicos familiares no eran relevantes, es decir, si fuese un hijo biológico, pues si el padre presentaba un trastorno del lenguaje, pues sería también una cosa interesante a tener en cuenta, ¿no? Porque hemos visto que hay un componente genético. Luego, la situación a nivel educativo, económico, etcétera, era adecuada y el niño establecía relaciones sociales a nivel social, no se trataba de un niño extrovertido y no presentaba en principio problemas. El estilo que presentaban los padres en situaciones
dentro de la entrevista y fuera cuando se hace la observación estandarizada, era más bien directivo. No dejaban al niño mucho interactuar, sobre todo en las sesiones conjuntas de tratamiento, pero se observaba que el niño sí que disfrutaba en las interacciones y no acaba de ser muy consciente de las dificultades realmente que estaba presentando. Las dificultades a nivel pragmático, comunicativo, la mirada, gestualidad, eran adecuadas en este caso. Entonces respetaba los usos de intervención, seguía con la mirada, etcétera, etcétera. Bueno, llegados a este punto, claro, la pregunta sería, en este caso, ¿qué tipo de pruebas pasaríais para valorar a este niño? ¿Creéis? Si queréis, podéis participar a través del chat o bien directamente abriendo un hilo de conversación, ¿vale? En este caso, tampoco sé exactamente cómo habilitaros para que podáis hablar. Activar a todos. Vale. Bueno, acabo de activaros. Bueno, sobre todo sorprendía las prisas que tenían de cancelar sus vacaciones para volver. Veo aquí que alguien se cuela un audio, no sé por qué. En alguien se cuela un audio. Bueno, si queréis, podemos hacerlo a través del chat, simplemente decir qué tipo de pruebas, qué pruebas pasaríais, si queréis hacer alguna aportación, qué valoraríais. Y si no, vamos avanzando. Vale. 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 B-Body, ¿alguna otra prueba? Muy bien. Vale, Cecilia comenta WIS 4 para evaluación cognitiva, el CI, también el IPA, muy bien. La evaluación neuropsicológica infantil, muy bien. ¿Alguna prueba, una prueba más en concreto? Bueno, vamos a ver un poco qué tipo de pruebas yo pasé en esta primera toma de contacto con el niño. Bueno, las primeras sesiones, claro, fueron a nivel observacional, ¿no? Con los padres, y vamos a ver un poco qué tipo de pruebas y, bueno, luego volvemos un poco a intentar hacer algo de interacción, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver. Os comparto nuevamente pantalla. Vale. Bueno, yo lo primero que pasé fue una prueba audiométrica. Bueno, no la pasé yo, lógicamente, aunque en el hospital, en la unidad, yo trabajo en la unidad de foniatría y logopedia, el Hospital Universitario Vall d'Hebron. Sí que también realizamos las pruebas audiométricas para descartar una hipoacusia, bien sea de tipo transmisivo o neurosensorial. En este caso, se solicitó esta prueba y fue una biometría que presentaba normalidad dentro de la normalidad, tanto por la vía aérea como por la vía ósea, y la impedanciometría también resultó normal. O sea, esto sería una cosa básica inicial para descartar problemas de índole auditivo, que sería una de las cosas que también descartaría el diagnóstico de trastorno específico del lenguaje o trastorno de desarrollo del lenguaje. Aunque sí que es verdad que puede existir un problema también auditivo de base, pero si es muy importante, habría que primero solucionar este problema, si es que existe. Bueno, a nivel, como habéis comentado algunos de vosotros, pues contaríamos que tendríamos que valorar todas las dimensiones del lenguaje, ¿no? La fonética, la fonología, la morfosintaxis,
El léxico, la semántica, la pragmática, pues mediante el IPA, el Peabody, el TSA, la prueba de evaluación fonológica de Bosch, el BOEM, por ejemplo, conceptos básicos, y la comprensión verbal más compleja con el token test desde la ficha. El perfil cognitivo también, mediante el WIS-4, por ejemplo, y para atención y memoria auditiva, pues algunos subtests del IPA o del WIS-4 ya no servirían, como la repetición de dígitos, la memoria auditiva y otro tipo de pruebas que aparecen dentro de estos tests. En este caso, el IPA, que es una prueba de evaluación psicolingüística, vemos que el niño, en este caso, presentaba sobre todo problemas en el canal auditivo vocal, no tanto en el canal visomotor y sobre todo a nivel organizativo en el plano automático, que implicaba hábitos integrados como memoria, aprendizaje remoto, que producen una cadena automática de respuesta. Los principales problemas se sitúan dentro de lo que sería el canal auditivo vocal, con lo cual cuadra mucho con el diagnóstico, ¿no? Que parecía que se iba perfilando y el motivo por el cual acudía a la consulta. La evaluación fonológica de la lengua infantil, pues mediante la prueba de Laura Bosch, que es este libro que tenéis aquí en pantalla, que lo que nos permite es ver un poco estos procesos fonológicos de significación y si existe presencia de procesos de tipo sustitutorio, asimilatorio o relativos a la estructura de tipo silábico. Pues lo que se observó es que, por ejemplo, a nivel fonético presentaba procesos fonológicos de significación del habla no adecuados a su edad, que ya deberían de estar superados. Estamos hablando de un niño en este caso tenía 8 años. No podía producir palabras trisilábicas, o le costaba mucho, sustituía fonemas, por ejemplo, confundía la D, la L y la R, los grupos consonánticos le costaba en ocasiones pronunciarlos, dra, dre, dri, tra, tre, tri, omitía sílabas átonas, en ocasiones omitía consonantes iniciales y finales, simplificaba diptongos y presentaba pues, múltiples dislabias. Le costaba también a nivel fonológico discriminar esos fonemas, no solamente a nivel productivo, sino también a nivel auditivo discriminativo. Por ejemplo, a nivel fonológico presentaba dificultades. La morfosintaxis pues era pobre, reducida, había gramatismo, errores de concordancia, se equivocaba con la conjugación de los tiempos verbales, las frases no eran muy complejas a nivel sintáctico, etc. Y a nivel léxico-semántico, por ejemplo, pues el vocabulario receptivo era relativamente adecuado, aunque presentaba un conocimiento inferior a su edad cronológica y presentaba dificultades para recuperar palabras conocidas y dificultades en comprensión de palabras de baja frecuencia, que no son muy habituales. Y comprensión también de palabras polisémicas, que tienen varios significados, y también a nivel de sinónimos. La pragmática sí que tenía interés por comunicar, la prosodia era adecuada, la gestualidad, no entendía muy bien la ironía, los sarcasmos, los dobles sentidos. A nivel narrativo presentaba un discurso poco organizado, con escasa información, faltaban elementos. Y la comprensión de narraciones, por ejemplo, le costaba entender lo que se estaba explicando, para entender preguntas que no siempre están explícitas, son implícitas de lo que se dice, sino que tenía que buscar el significado a través del general de lo que se acaba de oír. Y la lectura y la escritura presentaba una decodificación lectora lenta, con un uso más preponderante de la ruta fonológica y escaso desarrollo de la léxica, baja comprensión lectora, el grafismo era relativamente adecuado, pero tenía dificultades en la organización del espacio en la hoja y muchos elementos de muchas faltas de ortografía arreglada arbitraria y dificultades en las narraciones. Bueno, aquí, como veis, se le pasó el TSA, que presentaba dificultades en la comprensión de estructuras sintácticas más complejas. El Peabody, dificultades a nivel expresivo, o sea, a nivel, perdón, receptivo.
bueno, perdón, la comprensión era relativamente adecuada, que sería lo que evalúa el Peabody, y el vocabulario expresivo, en este caso, no lo evalúa el Peabody, pero había dificultades. El Bowen, conceptos básicos, pues tenía problemas para nociones referidas a espacio y tiempo. El token test, que es esta prueba que, como veis aquí, evalúa la memoria auditivo-verbal y la comprensión verbal descontextualizada a través del uso de unas imágenes. Presentaba déficit de memoria auditivo-verbal, comprensión deficitaria de estructuras lingüísticas largas y sintácticamente complejas. Y a nivel de memoria de atención, pues presentaba dificultades en memoria de trabajo auditivo-verbal, bucle fonológico, dígitos, repetición de palabras o palabras y frases. No se observaban dificultades atencionales. A nivel de motricidad orofacial no presentaba alteraciones. Y en este caso, como digo, en la comunidad de Cataluña se hablan dos idiomas, el castellano-catalán, y le costaba mucho entender lo que sería el catalán. Bueno, más que entender, perdón, expresarse. Utilizaba preponderantemente la lengua castellana, que era la lengua vehicular a nivel familiar. En el WIS, el CI no verbal presentaba una puntuación superior a 75. En este caso, como veis, el CI total es 91. Hay una discrepancia importante en la comprensión verbal y el razonamiento perceptivo, pero entraría dentro de los criterios que indican que para un diagnóstico del trastorno de desarrollo del lenguaje, el CI no verbal tiene que ser igual o superior a 75. Si no, sería un criterio de exclusión. Bueno, en este caso, vale, ¿qué os parece hasta ahora? ¿Creéis que el niño cumpliría criterios para ser diagnosticado como un trastorno específico del lenguaje? Vamos a ver. Vale. Bueno. Bueno, pues parece en este caso que cumpliría requisitos para ser diagnosticado como un trastorno específico del lenguaje. Vale. Bueno, ¿tenéis alguna del audio conectado? Digo porque si queréis participar, concretamente Cecilia, Inés, aquí me aparece como que tenéis el audio conectado, no sé los demás. Vale, ahora Erin. ¿Sí? Si alguien quiere comentar algo, o escribir a través del chat, como queráis. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo quiero comentar. Sí. ¿Quién es? Perdona. Es Catherine. Vale. Sí. Dime. Entonces sería el niño que tiene problemas de lenguaje receptivo y expresivo. Sí, porque las dificultades se presentan a nivel oral. Oral, ok. Claro, las dificultades a nivel escrito serían comórbidas. Es decir, el trastorno de desarrollo del lenguaje, las características principales son dificultades a nivel de comprensión y expresión oral. Pero eso no implica que no tenga también dificultades en comprensión y expresión escrita. Pero serían, por así decirlo, trastornos comórbidos que aparecen a causa de esas alteraciones a nivel oral. Sí. Y tengo otra pregunta. Quiero saber por qué le hicieron el examen de audición otra vez, que no escuché bien. Bueno, esto fue ya al principio, porque se tiene que descartar, si el niño sobre todo es muy pequeñito, o no tan pequeñito, se tiene que descartar que no exista una hipoacusia, una sordera.
Porque a lo mejor no está desarrollando bien a nivel fonológico y tiene problemas a nivel fonológico porque tiene una pérdida auditiva no detectada. Que tiene a lo mejor otitis de repetición, Sí. mucosidad, digamos, en el oído medio. Entonces, esto es una prueba que se suele solicitar, no en todos, pero en muchos niños, sobre todo para descartar en niños más pequeños, quiero decir, pues que existen estos problemas de índole sensorial. Sí, sí. Ok. ¿Vale? O sea, si existe la posibilidad y se puede pedir, solicitar, es mejor pues derivarlo al otorrino, pero no es que se tenga que hacer siempre, pero en niños más mayores quizás no sería necesario, ¿no? Pero en niños de temprana edad, 3 años, 3 años y medio, 4, incluso más mayores, sí que se debería de solicitar. Por lo mejor el desarrollo fonológico no se está llevando a cabo no porque el niño tenga un trastorno del desarrollo del lenguaje, sino que no está percibiendo de forma adecuada los sonidos del habla y por tanto no los puede tampoco reproducir. Claro. Okay. Vale. Bueno, ¿alguna pregunta más antes de seguir? Bueno, he preguntado también si queréis participar a través del chat. ¿Creéis que el diagnóstico diferencial en este caso estaría claro y sería un trastorno de desarrollo del lenguaje, un TEL o no? ¿Qué os parece? Para mí un trastorno del lenguaje. Sí, queda más o menos claro, ¿no? Que estaríamos hablando de un trastorno del desarrollo del lenguaje, ¿no? Por las pruebas que se han pasado y tal, quizás faltaría complementar con alguna observación. Bueno, también se han hecho observaciones indirectas en juego y observaciones con los padres, ¿no? También que sería lo que he dicho, que el diagnóstico diferencial nunca se consigue con una única prueba, sino que tiene que haber varias pruebas y de tipo cognitivo también. Muy bien, pues vamos a continuar, ¿de acuerdo? Vale. Vale. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver. Seguimos. Bueno, pues sí, el niño este presentaba pues lo que a través de estas pruebas pues presentaba una alteración en prácticamente todos los aspectos formales del lenguaje a nivel fonología, sintaxis. Le costaba mucho expresarse a nivel verbal, había lo que léxico pobre, las conjugaciones de los verbos, falta de elementos, función, que como he dicho serían las preposiciones, las conjunciones, errores a nivel fonológico que eran inestables, no eran errores fonéticos, por ejemplo, un niño que tiene rotacismo, pues siempre produce mal la R, o el que tiene dandacismo siempre produce mal la L, pero en este caso eran errores inestables. ¿Qué más? La comprensión estaba moderadamente alterada, sobre todo cuando se le decían enunciados largos. La lectura estaba muy apoyada en la ruta fonológica, que es la ruta de conversión grafema-fonema, y la ruta léxica sería la ruta visual, que nos permite agilizar en los procesos lectores y nos permite leer con más rapidez y tal, pues estaba más alterada. Había una baja comprensión lectora, la memoria de trabajo, sobre todo de tipo fonológica, estaba alterada y dificultades a nivel de interpretación de conceptos espaciales y temporales. Bueno, en este caso, el plan de intervención terapéutica que se llevó a cabo, pues serían todos estos aspectos que hemos visto antes, pero ahora los vamos a ver de poco desarrollados, ¿no? O sea, a nivel fonológico, morfosintáctico, léxico, etcétera, etcétera. Bueno, a nivel fonético, los objetivos se centraban en reducir los grupos fonológicos alterados, mejorar las habilidades a nivel metafonológico, de conciencia fonológica, de conocimiento del propio sistema fonológico por parte del niño, ¿no? Identificación de la orden de los fonemas dentro de las palabras, discriminación de rasgos fonológicos, tanto en palabras como en pseudopalabras, y también la articulación del habla. Para ello se utilizan diversos tipos de actividades, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer actividades en las cuales le presentamos al niño con ayuda, puede ser también de imágenes, dos palabras y el niño tiene que discriminar si son iguales o diferentes. Por ejemplo, yo le digo ojo, oso,
si tiene una buena discriminación a nivel fonológico, me dirá que son diferentes. Si yo le digo codo, codo, me va a decir que son iguales. Entonces puede ir cambiando y esto es un ejercicio no de comprensión, sino de discriminación. Lo podemos también hacer con palabras sin significado. Podemos hacer seguimiento de órdenes que contengan fonemas con problemas, que les causan problemas. Podemos hacer poniendo imágenes que señalen objetos reales o imágenes. Sería una actividad de discriminación a nivel léxico también y a nivel fonológico. Podemos que relacionen un determinado fonema con un gesto y también que respondan a palabras según la discriminación de fonemas. Por ejemplo, en esta diapositiva que veis aquí, que está adaptada de un libro, bueno, perdón, de un artículo de Fior, Silvia de Fior, del 2015, que se titula Cómo mejorar la lectura de la revista Mente y Cerebro, vais a ver que podemos utilizar este tipo de actividades para valorar lo que sería la conciencia fonológica. Por ejemplo, podemos hacer actividades de discriminación de longitud de la palabra. Decirle palabras cortas y palabras, por ejemplo, monosilábicas, bisilábicas, trisilábicas, y que nos diga cuál es la más larga. Identificar las letras que hay en una palabra o las palabras que hay en una frase. Por ejemplo, reconocimiento de sonidos. Si yo le digo café, le digo, ¿se oye la F en café? En teoría, un niño que no presenta dificultades de tipo fonológico, pues me tendrá que decir que sí. Si le digo, ¿se oye la F en café? Pues me tendrá que decir que no. Bueno, veis que hay un poco una serie de actividades que si os interesa podéis acudir a esta referencia en la cual podéis, o cualquier libro con actividades de mejora de conciencia fonológica para mejorar y sobre todo también es un prerequisito para el desarrollo de la lectura. Si el niño tiene unas buenas habilidades de conciencia fonológica, va a aprender a leer también de forma más rápida. Podemos ayudarnos de la presentación multimodal del fonema, o sea, la presentación de tipo articulatorio, etcétera, etcétera. También podemos utilizar actividades, por ejemplo, lotofonéticos. Estas actividades serían, el juego con fonemas sería de la editorial CEPE, en la cual aparecen un total de 40 imágenes que contienen palabras que tienen un determinado sonido. En este caso, la L, la que aparece aquí en pantalla, teníamos bolos, ovillo, mochila, lechuga, coleta, columpio, la L. Podemos utilizar diferentes tipos de actividades, como veis aquí en la pantalla, para mejorar a nivel fonético, fonológico y bueno, para que la producción de los sonidos sea más adecuada y sobre todo para que la discriminación, el déficit a nivel de, no solo de producción, la discriminación también es muy importante, que es lo que hemos comentado antes. En cuanto a la morfosintaxis, sobre todo lo que buscaremos sería reducir el agramatismo, que las frases sean más complejas desde el punto de vista morfosintáctico y que las palabras estén bien ordenadas dentro de la frase, sigan un orden relativamente lógico, tanto luego a nivel escrito también, que sería un lenguaje más, el lenguaje escrito es más formal que el lenguaje oral. Pues, por ejemplo, podríamos darle frases que contengan errores o que en las cuales falten elementos para que ellos vayan colocando. Que podemos, por ejemplo, poner palabras desordenadas y que vayan ordenando los elementos para hacer una frase correcta. También ordenar palabras por categoría. Por ejemplo, ponemos sustantivos, nombres, adjetivos y verbos. Le decimos, tienes que palabras escritas o le vamos diciendo palabras y decir, esto es un verbo, esto es un adjetivo, esto es un sustantivo, etcétera, etcétera. Reconocer palabras, frases correctas, completar oraciones, corregir esto, bueno, esto es más o menos lo que ya acabo de decir. Luego, a nivel léxico-sintáctico, lo que vamos a intentar es que el niño vaya aumentando el vocabulario tanto a nivel comprensivo, que suelen tener un mejor vocabulario comprensivo, como a nivel expresivo.
Entonces vamos a trabajar redes semánticas, es decir, buscar palabras que pertenecen a una misma categoría, identificar, por ejemplo, sinónimos y también antónimos, que serían palabras contrarias, ¿no? Dónde aparecen unas palabras determinadas. La frecuencia de uso pues sería si aparecen mucho en el vocabulario o poco. Primero buscaríamos palabras de uso frecuente y luego de uso no tan frecuente, de baja frecuencia. Palabras que se pueden imaginar porque son objetos reales frente a palabras que serían, por ejemplo, adjetivos, no tienen una concreción física, palabras por categoría gramatical, etc. En este caso, podríamos utilizar, pues, actividades mediante juegos, ¿no? Mediante juegos, por ejemplo, Lince, no sé si lo conocéis, contiene muchísimas imágenes y serviría mucho para trabajar el vocabulario expresivo, veo, el categories, juegos de semejanza y diferencia, palabras polisémicas a partir de una palabra generar otras palabras, generar palabras a partir de, por ejemplo, le digo, dime nombres de animales. Bueno, toda una serie, trabajamos también directamente con láminas temáticas para que vaya describiendo lo que aparece en la lámina. Un poco buscamos esto, ir aumentando el vocabulario tanto comprensivo como expresivo. Para la comprensión, que es un aspecto muy importante, como he dicho, presentan dificultades para entender lo que se les dice, pues podemos utilizar nuevamente palabras para las alteraciones de tipo léxico a nivel comprensivo, pues palabras que tienen más de un significado, palabras polisémicas, reconocer palabras intrusas dentro de lo que sería una categoría a nivel semántico. Es decir, yo le voy diciendo, por ejemplo, voy a decir estas palabras, dime las que no serían de la misma categoría. Manzana, pera, rojo, naranja. Pues rojo es una palabra intrusa, ¿no? Vamos a jugar ahora que estamos en una tienda y tú eres una tienda de comestibles, de alimentos, y tú vienes a pedirme una serie de cosas. Yo soy el dependiente, el vendedor, y tú eres el cliente. Bueno, un poco todo, ampliar el vocabulario en el léxico. A nivel morfosintáctico, pues actividades de comprensión a nivel lexical morfosintáctica, ordenar, bueno, vamos a seguir una serie de órdenes, desde con objetos, por ejemplo, le ponemos varios objetos, pues le decimos, por ejemplo, 3 objetos, toca el lápiz, mueve el lápiz hacia la derecha del libro, y así vamos aumentando la complejidad. Oraciones interrogativas, negativas, hacemos también cosas de género y número, de concordancia, uso de palabras de función y sobre todo también conjugaciones verbales, que presentan en algunas ocasiones dificultades para entender este tipo de aspectos a nivel morfosintáctico. A nivel pragmático, sobre todo, si aumentan las capacidades a nivel léxico, sintáctico, fonético, articulatorio, etcétera, etcétera, van a disminuir las rupturas de tipo comunicativo, ¿no? Vamos a intentar también que la información que se dé o que dé el niño sea la más relevante posible, sea muy concreta, un ejercicio de concreción, de coherencia, tanto a nivel oral como a nivel escrito. Para ello, pues, podemos hacer actividades de descripción laminar. De escribir láminas de historia, por ejemplo, se presentan una serie de imágenes ordenadas de un cuento, puede ser, y el niño tiene que ir contando lo que aparece en esas. Hay una orden secuencial, ¿no?, de imágenes. Tiene que contar un cuento, que puede ser un cuento conocido, Los 3 cerditos, Caperucita Roja o otros cuentos que el niño puede tener cierto interés, ¿no? Completar dibujos inacabados, inventar historias. Ponemos varias imágenes y falta una conclusión y el niño tiene que explicar qué es lo que pasa.
O, por ejemplo, role-playing, ¿qué harías si te encontraras una cartera con dinero en una tienda en el suelo? Pues, no sé, cosas de este tipo, ¿no? Y el discurso, por ejemplo, pues que cuenten experiencias personales, que han hecho el fin de semana, que han hecho ese día en el colegio. Bueno, hablar de temas conocidos. Vamos a hablar de un tema que el niño tenga interés y a partir de ahí, pues ir generando un discurso cada vez más elaborado. En cuanto a la lectura, pues vamos a intentar reforzar sobre todo la ruta léxica, que es la ruta de, digamos, de memoria visual de las palabras, pero también reforzar la ruta fonológica, que es la de conversión grafema-fonema. Es decir, cuando leemos, pues sobre todo en español, que es una lengua más transparente, hay una correspondencia bastante exacta entre el grafema y el fonema. En inglés esto es más improbable, porque es una lengua más opaca. Entonces vamos a intentar reforzar la ruta fonológica y potenciar la ruta también de tipo léxico para que permita acceder a nivel comprensivo. Redes semánticas, el acceso al significado de las palabras, pues hay procesos sintácticos, también no solamente las palabras sueltas, sino cuando se organizan las oraciones, pues que el niño entienda lo que está leyendo, procesos a nivel semántico, texto, ¿qué más? Bueno, en lectura pues también podemos utilizar conciencia de tipo fonológica, grafémica, contar el número de letras que aparecen en una palabra, reconocer la palabra que ha sido pronunciada por medio del deletreo. Por ejemplo, le digo C-A-S-A. Un niño que tiene unas buenas habilidades de conciencia fonológica me va a decir casa. Un niño que tiene problemas de discriminación fonológica no me va a poder determinar con exactitud siempre qué tipo de palabras, sobre todo si encima tiene un déficit de memoria de trabajo. Yo le digo P-E-L-O-T-A, una palabra pelota, 6 letras, le va a costar probablemente. Para eso vamos a utilizar también dictado y copia de palabras, sería más de escritura, claro. Lectura de palabras con la iluminación consecutiva de sílabas a través del ordenador, para que vaya viendo un poco la secuencia de letras. Seleccionar los fonemas que conforman, los grafemas, que forman una palabra, reconocer palabras reales de palabras inventadas, etcétera. Bueno, vamos siguiendo un poco, no queda mucho en la parte esta. Para los procesos semánticos ya a nivel de significado, pues agrupar, sería un poco lo que hemos trabajado ya en la parte también de comprensión, ¿no? Agrupar palabras escritas, en este caso, por categorías, intentar formar palabras a través de sílabas sueltas, derivar palabras a partir de una palabra que nosotros le damos, pues que deriven, busquen un vocabulario derivativo y otra serie de actividades como veis aquí en la pantalla. A nivel de procesos sintácticos en la lectura, pues esto también lo hemos visto más o menos en la comprensión, a nivel, sobre todo a nivel expresivo, para mejorar a nivel morfosintáctico, pues que ordenen, pero en este caso sería a nivel lector, que ordenen frases presentadas con palabras desordenadas, comprensión de frases dependiendo de la estructura gramatical, asociado con frases o dibujos, cambiar el significado de las frases mediante el uso de signos de puntuación, frases en las cuales faltan elementos morfosintácticos o elementos también de tipo funcional, artículos, preposiciones, etcétera, etcétera. Esto ya son procesos de más alto nivel, implican comprensión lectora más compleja y serían para niños más mayores que tienen trastorno de desarrollo del lenguaje. Pues aquí vamos a trabajar, por ejemplo, a nivel más de texto. Es decir, el niño ya tiene un vocabulario comprensivo de palabras adecuado, tiene una buena capacidad a nivel sintáctico, pero lo que falla es la comprensión lectora de parágrafos, de textos más complejos. Pues entonces vamos a utilizar todas estas actividades que vemos aquí. Por ejemplo, presentamos un texto que el niño lee, adecuado a su edad, claro,
y el niño tiene que hacer un resumen o contestar a preguntas que tienen que ver con lo que acaba de leer. Y vamos aumentando poco a poco la complejidad. En este caso, por ejemplo, nosotros o yo utilizo este tipo de libros que, como veis, son de la editorial ICCE, que están adecuados a los distintos niveles de educación, al menos aquí en España, y que trabajan toda la parte de comprensión lectora y también producción escrita. Un ejemplo sería este libro, que sería para, en este caso, primero de la ESO, que sería la educación secundaria obligatoria aquí en España, aproximadamente, si no me equivoco, 11 años, 11, 12 años. Vemos que hay una historia que se titula El Titanic y el niño tiene que leer esta historia y posteriormente contestar una serie de preguntas que aparecen en el texto. Y puede tener el texto delante o le quitamos el texto para valorar también la comprensión lectora. Bueno, hay otra serie de libros. En este caso, veis aquí en pantalla también como aquí, como digo, conviven dos lenguas, castellano y catalán, en una sociedad bilingüe, pues también el catalán se utiliza en la lectura, lógicamente, como lengua preponderante a nivel escolar, y también había estos libros. A nivel de escritura, nos quedan solamente unas cuantas diapositivas ya para acabar y vemos un poco si queréis preguntar algo. Pues vamos a buscar, sobre todo, aumentar la capacidad de codificación, grafema-fonema, reducir las faltas de ortografía si existen, tanto a nivel de ortografía reglada, que sigue unas reglas, o arbitraria, que no sigue unas reglas, para que tengan menos errores a nivel ortográfico, que puedan escribir estructuras de frases cada vez más complejas y, sobre todo, la escritura narrativa que sea más adecuada y sea más coherente, etcétera. Por último, o casi último, hemos dicho que el trastorno del lenguaje, del desarrollo del lenguaje o específico del lenguaje, no solamente tiene alteraciones a nivel lingüístico, aunque sería el problema principal, ¿no? Pero también vamos a tener que trabajar sobre todo la memoria del trabajo verbal, que está alterada, pues actividades, completar oraciones, recordar palabras utilizadas, ordenar cifras a nivel verbal, ordenar secuencia de letras y números. Por ejemplo, yo le digo, ordena primero los números y luego las letras. Por orden alfabético, por orden numérico, le digo 6H2. Me tendría que decir 2, 6H. Entonces, vamos aumentando la complejidad, ordenar sílabas y palabras por orden alfabético, deletreo inverso, etc. La memoria de trabajo visual la podemos trabajar, por ejemplo, con tareas tipo memory, pues con imágenes, con laberintos para preparar actividades, planificar actividades con imágenes. La fluidez verbal, pues con consigna semántica, pues sería, vamos a generar palabras que sean de una categoría, por ejemplo, animal. Y consigna fonética, palabras que empiecen o que tengan una determinada letra. La P, la F, etc. Bueno, hasta aquí hemos visto un poco lo que sería la parte de las actividades que yo trabajé con este niño en concreto. Ya estoy casi finalizando. Entonces, cuando ya tenía en la segunda fase, se realizó una evaluación, sería situado entre los 11, 12 años, y se volvieron a pasar todas las pruebas que yo había pasado en su primer momento, y lo que observé fue que el niño tenía una mayor conciencia fonológica, había montado, había una menor presencia de errores de tipo articulatorio, existía todavía dificultades a nivel de pronunciación de la R y con sílabas trabadas. El lenguaje comunicativo, la expresión oral era más elaborada. La expresión verbal, persistían todavía dificultades de discurso narrativo y conversacional, pero bueno, todavía existía falta de cohesión y coherencia a nivel verbal, sobre todo a la hora de estructurar el pensamiento a nivel verbal. El léxico comprensivo había mejorado, pero todavía había dificultades a nivel expresivo. ¿Qué más cosas? Había aumentado, como digo, el léxico expresivo,
todavía le costaba entender un poco los dobles sentidos, las metáforas. Había que seguir trabajando mucho a nivel de comprensión lectora, sobre todo más compleja. A nivel escrito también había mejorado, pero presentaba todavía errores ortográficos. Como es una sociedad, como digo, bilingüe, se mezclaba mucho el castellano con el catalán. Y a nivel pragmático, pues tenía dificultades todavía a nivel metafóricos, directo, etc. En este caso se incorporó la evaluación que no se había hecho en un primer momento mediante el SELF 4 y lo que se observó era que las habilidades lingüísticas básicas a nivel expresivo y comprensivo se encontraban en la franja media-baja, así como en la memoria de trabajo, y se encontraba una mayor afectación en el componente morfosintáctico y en la memoria verbal inmediata y de trabajo. Bueno, en este punto se siguió interviniendo con el niño y en esta edad, 10-12 años, se trabajó, digamos, todos estos aspectos que ya hemos visto de forma más compleja, se fueron adaptando los textos a una edad cronológica más avanzada. Bueno, perdón. Y ya para finalizar, pues indicar que el niño tiene actualmente el niño tiene actualmente 15 años. Lo que pasa es que yo dejé de trabajar con él cuando tenía 13, hace aproximadamente 2. Pasé el caso a una compañera que siguió trabajando con él con 13 años, que es y que de hecho todavía está con él. Por eso que lo que he dicho antes, que es un trastorno que evoluciona a lo largo del tiempo, pero es complejo y persistente. Bueno, en ese momento con 13 años se había mejorado ya mucho los procesos fonológicos, no presentaban dificultades de tipo articulatorio, se había mejorado el léxico expresivo y comprensivo, había mejorado el nivel de producción verbal, también había mejorado el gramatismo, sobre todo la autoestima y a nivel psicológico presentaba menos dificultades y había mejorado también la parte de coproducción escrita y comprensión lectora. Bueno, para acabar, pues volvería al principio, ¿no? Bueno, al principio. Es un trastorno genético, persistente, heterogéneo, dinámico, complejo, muchas veces no se le da la importancia que tiene y de evolución lenta. Bueno, para acabar tenéis aquí una bibliografía básica y bueno, en principio, gracias por vuestra atención. Os paso, vamos a ver si podemos iniciar alguna pregunta que tengáis a través del chat o directamente a través del audio. A ver, algunos de vosotros no tenéis el audio activado, Catherine sí y Cecilia, pero Ana, Dulce e Inés no veo que tengáis el... Bueno, a ver, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Alguna cosa que queráis comentar? Yo, maestro, ¿me escucha? Sí, ¿eres? Perdona. Cecilia, soy Cecilia. Cecilia, dime. ¿Es fácil que se confunda con un trastorno del procesamiento auditivo? Bueno, ¿O eso lo descarta un audiólogo? Los déficits de procesamiento auditivo serían las primeras fases del procesamiento antes de que la señal llegue, digamos, a las áreas auditivas primarias, pues pasa por una serie de estaciones de relevo y hay pruebas de discriminación para poder determinar que no se trate precisamente de eso. Siempre así, sí que hay a veces controversia en este sentido, ¿no? Y dices, sí, hay autores que dicen que el trastorno del lenguaje puede ser un déficit en las primeras fases del procesamiento auditivo, ¿no? Que es lo que tú comentas. Pero sí que hay pruebas específicas que permiten determinar de forma clara en qué fase, ¿no? Se produce. Entonces, es fácil, como dices, en ocasiones se puede confundir, pero si se hace una buena evaluación, es más fácil determinarlo de forma clara. Ok, me imagino que haciendo todo un perfil
cognitivo. Lo que pasa es que hace tiempo tuvimos un niño que venía primero diagnosticado como dislexia Sí, y con la evaluación nosotros pues dijimos que era TEL sí. y después de un año cuando lo revaloramos el niño había avanzado, pero curiosamente todas las pruebas auditivas, de atención auditiva, memoria auditiva, percepción auditiva, seguían bajas. Entonces siempre nos quedó como esa inquietud con ese pequeño. Ya. Bueno, realmente, como he dicho, el diagnóstico es clínico, no se determina con una única prueba. Claro, el diagnóstico diferencial de dislexia, en teoría, invalida el de TEL o de TDL. Entonces, claro, porque sí que el niño con TDL puede tener dislexia también, pero sería un trastorno comórbido. Por Claro. eso yo creo que siempre es importante valorar no solamente la parte de lenguaje, sino también el perfil cognitivo y pruebas de discriminación fonológica, no sé. Es importante porque a lo mejor, como dices, llega con un diagnóstico de dislexia y resulta que le pasas una prueba cognitiva y tiene un CI muy bajo. Entonces ya no se ve dislexia. Es importante Y también eso fue lo que pasó. este aspecto, ¿no? Así Tienen es. que pasar varias pruebas y realmente para conseguir un adecuado diagnóstico para después poder tratarlo de forma adecuada. Sí, sí. Ok. Vale. Ok. ¿Tenéis alguna pregunta más? No, está bien. Muchas gracias, maestro. No, de nada. Os voy a pedir, por favor, que os voy a linkar aquí me han pedido el DISEP en el chat un link para que contestéis sería digamos, una encuesta de satisfacción para mejora también, tanto por mi parte como por parte de ISET, para que valoréis un poco qué os ha parecido y bueno, sí que es voluntario, claro, pues sí, os agradecería si pudierais rellenarlo, ¿de acuerdo? Así que si no tenéis ninguna cosa más, en principio os agradezco también vuestra presencia, aunque no sea física, ¿no? Y muchas gracias.